Bueno, muy buenas tardes a todas las personas inscritas, participantes que se encuentran ya acá el día de hoy. Agradecerle a don Jonathan Cibaja, ¿verdad? Que nos está acompañando y va a ser nuestro expositor desde la Cámara de Comercio de Costa Rica. Agradecemos mucho que se hayan conectado y el día de hoy les traemos la charla número 4 del ciclo de charlas de franquicias que se llama El rol clave de los líderes para expandir una empresa en franquicias. Como hemos venido en este ciclo, nos acompaña nuevamente don Jonathan Cibaja, director de Franquicias Red. Así que le damos la bienvenida. Don Jonathan, adelante. Muchas gracias, Lisbeth. Nada más vamos a probar. Ahí estamos, correcto. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor compartir el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de los años, sobre todo en este tema de franquicias que tiene esa palabra tan atractiva y que para muchos es sinónimo de éxito en los negocios. Entonces, vamos a hablar hoy específicamente de un tema que a mí me apasiona y que creo que es uno de los grandes secretos en el tema de franquicias, de los que a casi nadie escuchamos hablar. Muy bien, eh, quiero contarles que hace algunos años fundamos esta firma consultora llamada Red. Somos una, somos una firma boutique, sí, pero hemos ido haciendo crecer nuestra red con una serie de aliados. De hecho, hoy vamos a tener la participación de algunos amigos a propósito. Lo que hacemos principalmente es ayudarle a las empresas a expandirse. Eh, no es simplemente desarrollar documentos, hay que hacer una serie de cosas previas y entonces todo eso vamos a entenderlo, vamos por lo menos a ponerlo en este contexto. La razón por la que creamos esta empresa es porque creemos que los negocios, los pequeños negocios, son la base de las sociedades, la clave por la que un país como Estados Unidos creció de una forma tan acelerada. Se basa en eso, en el emprendimiento, en la capacidad de satisfacer necesidades humanas, crear soluciones para problemas. Y a final de cuentas eso es el emprendimiento. Las pequeñas empresas son muy importantes en una sociedad porque generan un dinamismo económico, generan empleo, generan conexiones de la cadena de valor y todo eso es altísimamente importante. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchos fallan porque les hace falta, tienen puntos ciegos y les hace falta algunas cosas que con saberlas, conocerlas y actuar sobre ellas, no todas son tan complejas, el éxito de los negocios, por lo menos su probabilidad de éxito aumenta muchísimo. Entonces, eso es lo que hacemos en Red. Como parte de esa idea de ayudarle a la gente, cuando empezamos hacíamos más estrategia e innovación, y en algún momento me apasioné por este tema de franquicias, iba mucho a Estados Unidos y me di cuenta que era un tema fantástico, que lo que hacíamos de estrategia, de innovación, de procedimientos como ingenieros industriales, derivaba justamente en un crecimiento que con franquicias es muy tangible. Ves el segundo restaurante y ves la cadena como va creciendo. Cuando haces solo consultoría, eso no es tan tangible, aunque desarrolles estrategias fantásticas. Entonces me apasioné por este tema y empezamos a darle mucha fuerza. Lo que pasa es que he descubierto, igual que el problema que teníamos con innovación, la palabra es atractiva, pero la gente no la termina de entender. Las mismas empresas, aún corporaciones grandes, no las terminan de entender. Entonces nos dimos a la tarea de hacer más accesible este conocimiento. Yo que soy un lector ávido, buscaba siempre toda la literatura existente de franquicias y me llevaba unas grandes decepciones porque casi todo lo que había era escrito por abogados y un lenguaje muy técnico y muy mal presentado. Entonces empezamos a desarrollar conocimiento en este tema, muchos años de hacer consultoría, y escribí un libro que vendo en Amazon y que al final la intención es hacer el conocimiento más accesible. Eh, cada vez que se vende un libro me gano unos centavos de dólar, entonces este no es el negocio. Pero sí que la gente sepa de qué se trata. Y estas charlas y todo lo que hacemos con Cámara de Comercio, con CENAF, se trata de eso, de hacer el conocimiento más accesible para que aumentemos las posibilidades de éxito de nuestros negocios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Específicamente, si usted está aquí, es un dueño de negocio, si es un gerente general, si es un gerente de talento humano, de alguna corporación, bienvenido. Por supuesto, todos los que quieran aprender de negocios. De hecho, viendo la lista de participantes, me di cuenta que hay algunos que han estado en varias charlas. Bienvenidos, les agradezco muchísimo y admiro esa búsqueda de conocimiento. Eh, ¿Qué no vamos a hacer hoy? Esto no es una charla teórica de liderazgo, no es una charla de estilos de liderazgo, de la historia de, de sus corrientes. De vez en cuando aparecerá alguno de esos elementos, pero no se trata de eso.
Tampoco vamos a dar una solución mágica para un negocio que no está generando resultados. Eso es un común en franquicias. Cuando la gente busca franquicias, muchas veces lo hace como una tabla de salvación para sacar su negocio a flote porque está con números rojos. De eso no se tratan las franquicias y vamos a ver de qué sí se trata. Lo que sí vamos a hacer hoy es compartir nuestra experiencia de varios años trabajando en esto, específicamente en el desarrollo de líderes en el contexto de expansión de negocios. Vamos a identificar por qué el liderazgo es tan vital para aumentar las probabilidades de éxito de una empresa, sobre todo cuando se quiere expandir con franquicias. A propósito de eso y lo que les contaba de la red de aliados que hemos ido desarrollando, tenemos aquí en la llamada a Johan Murillo, que es el director, fundador y director de Lead and Play, una empresa fundada en Costa Rica que se mueve en todo Centroamérica y el Caribe. Eh, y es muy valioso lo que Johan ha logrado desarrollar con su equipo en liderazgo. Entonces lo tenemos aquí. Bienvenido, Johan. Un placer tenerte como respaldo. Ahí él nos va a estar apoyando en algunos temas. Y no sé si logró Federico Vargas también de G360 acompañarnos. También son aliados nuestros y ellos se encargan de varias cosas, sobre todo Project Management, pero desarrollan y tienen estas certificaciones para temas de liderazgo. Entonces, son de nuestros aliados que, por supuesto, en nuestra red los aprovechamos en todo momento. Así que bienvenidos, Johan. En cualquier tema me das ahí un apoyo. Muchísimas gracias, Jonathan, y saludos a todos más bien. Buenísimo. Lo que vamos a hacer hoy es ver algunos temas, todos van a girar en función del liderazgo, pero siempre me gusta hacer, Humberto, Yamil, algunos que ya han estado en la serie de charlas, saben que me gusta hacer una introducción del tema de las franquicias. Eso es muy importante porque para que estemos en la misma página todos los asistentes, necesitamos saber de qué estamos hablando. Trato de hacerlo de la forma más visual y más práctica posible. Entonces lo que contamos es una historia. Resulta que llegó Juan y puso un negocio, tenía una idea de negocio. A Juan le empezó a ir muy bien. Entonces necesitamos identificar a qué se refiere con irle bien, qué es un negocio exitoso. Ojo, lo del negocio exitoso es muy importante porque para expandirse con franquicias necesitamos esa condición. Necesitamos un negocio relativamente exitoso. Por supuesto, es una palabra relativa. Pero veamos los principales elementos que tiene esa característica de negocio exitoso. Tiene una marca con un relativo posicionamiento. Es decir, es conocida, por lo menos en un target específico, es conocida y la gente la asocia con algo que funciona, que resuelve sus necesidades. Hay un know-how, que es una frase técnica en inglés que significa sé lo que estoy haciendo, sé muy bien cómo lo logro, sé muy bien cómo repetir el éxito de esas empanadas de pejibaye que estoy haciendo. Entonces Juan sabe muy bien cómo hacer esa empanada de la misma forma una y otra vez. Ojo que no es solamente know-how de producir el producto o el servicio, es de todo lo relacionado con el negocio. Cómo atraer clientes, cómo generar una experiencia uniforme. Hay una serie de elementos que abarca ese know-how. Por supuesto, el indicador más claro de todos es si el negocio realmente deja dinero, si es rentable, si al final del día la facturación contra los costos para generar esa facturación me dio positivo. Entonces, un negocio exitoso es el que me deja dinero en la bolsa. Porque si no, a nadie le va a interesar. Si todavía estamos en modo experimento y ahí vamos más o menos, pero los números están en rojo, a nadie le va a poder vender una franquicia. Ahora, resulta que Juan le empezó a ir muy bien y dice, ya llegó la hora de expandirse. Eso puede surgir por diferentes razones. Una puede ser estratégica, pero otra puede ser que alguien tiene el negocio allá en Curridabat y alguien le ofreció en Santana. Mira, yo quiero tener las empanadas de pejibaye tuyas ahí en Santana. Entonces empieza a moverse una necesidad por expandir, que significa tener varias unidades, no solamente la inicial, sino empezar a tener varias. Hay dos formas, de una manera muy sencilla, hay dos formas de expandirse. La primera es con recursos propios, que eso significa Juan va a empezar a poner sus propias unidades, de Curriabat a Santana, a Jacó, a Tamarindo, todo bien. Puede que sea el modelo para él, depende de varias cosas. Principalmente en qué etapa de la vida está, si tiene la disposición de estar monitoreando cada una de esas 4 unidades en esos lugares tan distantes, en un país pequeño, claro, pero ya todos sabemos aquí en Costa Rica lo complicado que es movilizarse, sobre todo atravesar de Curridabat a Escazú. Entonces, hay implicaciones de tener las unidades propias. Por supuesto, lo que va a tener en cada una de esas unidades son empleados, es decir, todo es de él.
La inversión, esto es importante, todo lo que es necesario para que funcione cada una de esas unidades es de él. Es decir, él tiene que tener acceso a capital, tiene que tener el dinero, tiene que tener lo necesario para abrir los restaurantes. Toda la gestión de recursos de todo tipo, desde las personas hasta todo lo que está ahí, es de él. Por supuesto, tiene que dar lineamientos y tiene que apoyar y controlar todo lo que pasa. De alguna forma tiene que lograrlo. Hay una gran ventaja. Todos los ingresos son para él. Es decir, si esto es exitoso, todo va para la bolsa de él. Pero hay una gran desventaja, que es todos los riesgos también son de él. Si algo sucede, un accidente, un local no funcionó, cualquier cuestión de riesgo la asume él toda. Entonces, ese es el escenario con recursos propios. Hay un segundo escenario que es con socios franquiciados. Veamos cuáles son las diferencias. Aquí Juan va a formar lo que llamamos una corporación. Esa corporación va a controlar una serie de unidades. Ojo que esas unidades pueden ser propias, algunas de ellas pueden ser propias, pero la mayoría queremos que sean franquiciadas. Eso significa que son de otras personas que le vamos a llamar franquiciados. Yo me voy a llamar franquiciador, depende del país, cambian esas denominaciones, pero en Costa Rica le decimos franquiciador y franquiciado al que compra la unidad. Básicamente lo que está comprando, adquiriendo, entre paréntesis, es una licencia para usar la marca de las empanadas de Pejivalle. Va a recibir todo el know-how, es decir, Juan le va a dar todo ese know-how para que sepa cómo hacerlas, cómo atraer a la gente, todo lo que hablamos, todos los lineamientos asociados. Y en dos palabras que a mí me encantan, que son claves en franquicias, le va a dar todo el apoyo y el control. En áreas específicas, no va a controlar todo, va a controlar ciertos elementos que afectan los estándares de marca. Ahora, ¿qué sucede en ese modelo? Resulta que el franquiciado paga un dinero inicial, le vamos a llamar el franchise fee, inicialmente por el acceso a todo eso que dijimos. Va a pagar además un fee mensual para mantener todo ese seguimiento y mantenerse parte de la red. Pero hay una ventaja y es que el franquiciador se va a encargar de la gestión de recursos locales y va a traer a la mesa conocimiento de ejecución local. Entonces, en el ejemplo de Juan, este señor se llama Jorge. Resulta que por aquí tenemos a María en Tamarindo y tenemos a Nena en Jacob. Entonces, todos esos van a formar la red. Y vean lo que sucedió. Ya él no tuvo que poner esos locales. Ahí estaban las áreas de potencial y otros los pusieron por él. Hicieron la inversión por él. Es decir, esto genera una serie de beneficios. Aquí tal vez lo más importante es que se crean fuentes de ingresos por fees y ventas. Ventas se refiere a B2B. Resulta que la salsa tal que le echa a las empanadas, él se las vende directamente a cada uno de esas unidades. Entonces genera ingresos adicionales por ventas. Pero lo más importante que sucede aquí es que la marca ahora está presente en 4 lugares, no en uno, como al inicio. Entonces, eso significa que va a haber un mayor posicionamiento y por ende mayor valor de marca. Ojo que no es solamente el poner el local y que ahí está la marca, es que cada uno de ellos va a hacer lo necesario para darle más fuerza para atraer a la gente a sus locales. Lo que sea, el modelo que convenga, perifoneo, volanteo, en fin, lo que sea necesario. Pero además de eso, todo el grupo unido va a hacer publicidad, va a tener un músculo para hacer publicidad y darle más fuerza a la marca. Eso se traduce en mayor valor del negocio para una eventual venta. Es decir, esta corporación que armó Juan ahora vale mucho más dinero porque recibe ingresos de una forma más recurrente, porque tiene ingresos por ventas, porque la marca vale mucho más, está más posicionada, tiene mayor reconocimiento. Entonces, todo eso hace que el negocio sea mucho más valioso. Algo mágico que sucede con esto es que esa capacidad de abrir unidades ya no es solamente dependiente del acceso a capital que Juan tiene. Ahora hay múltiples fuentes de financiamiento, es decir, los franquiciados están haciendo sus inversiones. Significa que yo puedo abrir una franquicia al día, si tuviera las capacidades organizacionales para hacerlo. En algún momento estaba en Estados Unidos y hablaba con un señor, él fue el CEO de una corporación muy grande de franquicias. Me decía, Jonathan, nosotros abríamos 30 franquicias al mes. Y es una locura. En nuestra mentalidad de latinos muchas veces esos números son una locura. Pero él me decía, pero ¿usted sabe cuál es la clave para hacerlo? Me decía, son los sistemas, porque las 30 no se abren todas en Estados Unidos, se abren en Dinamarca, se abren en Noruega, se abren en Sudáfrica, es decir, en una serie de países. Entonces, obviamente hay que crear las capacidades para llegar a lograr eso.
pero las inversiones las están haciendo otros. Entonces, es posible abrir una franquicia al día. Imagínense la capacidad del sistema, cómo se vuelve exponencialmente su capacidad de crecer. Eso es fantástico. Algo que es muy importante es que se generan economías de escala. Las economías de escala es un concepto de entre más volumen compro yo a mis proveedores, más poder de negociación tengo. Entonces, ¿cómo es que McDonald's produce una hamburguesa que vale 600 colones, $1, eh, y todavía gana dinero? Hay varias cosas ahí por detrás, pero lo más importante es que hay una gran economía de escala, un gran músculo de compra. Entonces ellos definen condiciones especiales. Y eso es altísimamente importante, sobre todo cuando mi estrategia de diferenciación va más basada en costos. Algo que a mí me encanta, yo creo que el liderazgo, ahora que vamos a entrar en ese tema, es importante que se dirija hacia algo. Y cuando tenemos empresas, creo que el impacto positivo que generamos en nuestras sociedades es altamente relevante. Entonces, si yo estoy con una unidad generando un impacto positivo con las soluciones que ofrezco a mi mercado, ¿qué pasa si tengo 100 unidades? Entonces, estoy multiplicando ese impacto por muchas veces. Entonces, eso es altísimamente importante. Hay algo que no está aquí, pero creo que es vital, que los dueños de un negocio, por lo general el emprendedor, ese Juan, se mandó y hizo su negocio y en este caso le fue bien. Cuando creamos una corporación con estas características, Juan se puede liberar del día a día. Juan no tiene que estar en la cocina haciendo empanadas. Juan se puede volver el líder de esta corporación, que por supuesto tiene personas, tiene una estructura, que monitorean, apoyan y controlan cada una de estas unidades de una forma diferente al día a día. Es decir, esto es más programable. Entonces, le da libertad a los dueños, a los emprendedores, de hacer otras cosas. Eso es altísimamente importante y es uno de las claves del éxito en crear un sistema escalable. Muy bien, pero todos esos beneficios y todo eso tan maravilloso, ¿cómo lo alcanzamos? Resulta que de varios años de trabajar en esto, desarrollamos nosotros una forma de medirlo. Es un primer paso que dice, bueno, el negocio de Juan, vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar 6 drivers, esos 6 drivers que están aquí, y eso lo vamos a llamar Business Expansion Index. Básicamente nos vamos a dar cuenta si el negocio está listo para expandirse. ¿Qué cosas le hacen falta en esos 6 diferentes eh, drivers? Entonces, el assessment, al final lo que surge es un index, pero el assessment es lo que hacemos para identificar todo eso. Entonces, tomando eso como base, vean que utilizamos, hay 3 de esos drivers que son los más importantes. Nosotros les llamamos los pilares principales. Entonces, utilizamos los colores primarios para generar ese entendimiento. Las charlas anteriores fueron la 2 de sistemas, la 3 de branding, de marca, y esta, vamos a enfocarnos en el tema liderazgo. La primera fue la que habló de toda esa evaluación. Y siguen más para adelante, porque ahora, una vez que esto está fortalecido, hay que desarrollar un sistema de expansión. Al final vamos a hablar de eso. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el tema liderazgo. ¿Y cómo nos sirve y por qué lo vamos a poner en ese contexto? Ahora, antes de entrar en materia, creo que es muy importante que dejemos claro los retos que existen, los que hemos encontrado en nuestra firma consultora a lo largo de estos años, y que están relacionados con este tema. Lo primero es que muchos aspiran a convertir su negocio en franquicia. De nuevo, es la palabra clave, ¿verdad? Trae y nos da una idea de me hago millonario vendiendo franquicias. Pero suponen que es simplemente tomo el negocio como está, desarrollo documentos, y muchos lo que hacen es nada más un manual y un contrato, y así nos vamos a la calle. De hecho, hablando en las ferias de franquicias en diferentes países, he hablado con muchos dueños de franquicias, algunos exitosos, otros que están todavía en la etapa de consolidación. Me dicen, Jonathan, yo cometí ese error. Yo contraté a un abogado que me hizo un contrato y alguien me puso un manual ahí, puso a mi gente a escribir algo y así nos mandamos y empezamos a vender franquicias. Y fue un desastre porque no era suficiente. Nos dimos cuenta que con solo eso estábamos muy lejos de tener una franquicia. Entonces, el primer reto es que los documentos no son suficientes para que una expansión funcione. Hay otros elementos. Segundo reto, un nivel más arriba. Ya estamos conscientes de que hay que desarrollar varios elementos. Ahí el Expansion Index nos da algunas pistas, pero muchas veces nos enfocamos mucho en marca, know-how y sistemas, y ahí se quedan. Y pocas veces vemos nosotros en nuestra firma que el liderazgo es
es importante para esto. Es decir, el rol que tiene el emprendedor, el que generó el negocio en primer lugar, cómo hacer que funcione. Eso no es tan fácil, no es que cualquier idea se hace franquicia y listo, y se curan todos los males, no es así. Segundo, aumentar las probabilidades de éxito de la expansión depende también de que alguien tome y se convierta en un pegamento de todos esos elementos y los desarrolle, por supuesto. Ahora, hay un tercer nivel que son empresas que ya se han expandido. Algunas veces son franquicia, otras son cadena, pero ya lo han logrado. Sin embargo, no hay una apropiada gestión de la red de franquiciados o bien de sus mismas unidades. Entonces, ¿qué problema genera eso? Bueno, que los socios no perciban un valor agregado sistemático y eso hace muy vulnerable la red. Hace algunos años conocimos una franquicia que se había desarrollado también de papel, como dice un amigo mío, una franquicia de papel, y el dueño del negocio era muy carga. Entonces empezó a vender franquicias, a pura hablada vendía franquicias y lograron tener un número importante. En algún momento se vino una crisis en ese sector y se juntaron todos los franquiciados y dijeron, no nos está dando ningún valor. Aquí lo único que estamos es pagándote royalties al mes y para nada, ni siquiera te vemos nunca. Y se fueron. Entonces, la tal cadena de franquicias, o el tal sistema que habían creado, se cayó como un castillo de arena. Eso es muy, muy delicado. Es necesario que hayan cosas sistemáticas, que vamos a ver más adelante, para que esa red esté consolidada. O también puede funcionar, como hemos visto en algunos países y empresas que no son franquicia, que cada unidad, cada país es un mundo aparte, tienen su propio estilo y por supuesto, el nivel de servicio que hay en un país es totalmente diferente al otro. Entonces, eso afecta la percepción de la marca. Entonces, habiendo dicho esto y viendo los principales retos, vamos a hablar un momento del liderazgo, de la importancia que tiene para expandir una empresa. Número uno, ¿qué es eso de liderazgo? Lo mismo, eso trae esas palabras que todo el mundo cree que entiende, pero cada uno tiene una percepción diferente. Aquí podemos entrar en miles de definiciones, pero a mí me gusta esto porque es muy sencillo. Es básicamente la capacidad que existe de alguien, ojo que no dice de un puesto, de un jefe, de un gerente, no dice eso, pero es la capacidad que tiene una persona para dirigir, guiar e influir el comportamiento de otros hacia algo específico, hacia el logro de objetivos. Entonces, esa capacidad puede funcionar de diferentes maneras. Y lo que es importante es que en una organización hay líderes formales y hay otro tipo de líderes que son, pues, no formales. Veamos de qué se trata esto los formales y quiénes son. Por lo general son los dueños, los gestores de la idea y son los que toman las decisiones estratégicas. Y son los que pusieron la idea, el dinero, los dueños. Muchas veces es el mismo, pero no necesariamente. El equipo director, el equipo gerencial, que es el que coordina la ejecución del día a día. Y también hay técnicos que tienen equipos a cargo. Entonces, hacen posible la generación de productos o servicios gracias a esa coordinación. Esos son los líderes formales en una organización. Pero como vimos, también hay líderes no formales y eso es altamente importante porque aunque no tengan puestos de dirección, son los que realmente lideran a los equipos. Johan, ¿has visto algo similar? ¿Se da ese caso de líderes formales y líderes no formales, que son al final los que tienen el poder en organizaciones que has trabajado? Sí, claro, más bien es muy interesante porque uno de los primeros retos que uno ve en este tema y que hablabas muy bien es que muchas veces solo enmarcamos liderazgo en los formales, ¿verdad? Y que la gente dice, bueno, es que aquí el líder de la organización es el gerente porque él es el que manda, ¿verdad? Porque a él le dieron la gerencia. O aquí el que manda es el dueño porque él es el que puso la plata, como decimos popularmente, el dueño de la bola, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que al final, como vos lo enmarcaste, liderazgo es guiar e influir, ¿verdad? Entonces, a la hora de guiar e influir, cualquiera puede ser líder, cualquiera puede influir de una manera u otra. Y una de las cosas que Jonathan quería enmarcar, y no sé si podemos hacerle una pregunta a los participantes, porque creo que sería bonito entender dónde ven ellos ese tema, es cuál creen ellos que es el mayor reto, independientemente si se es líder formal o no, a la hora de este concepto de expansión que hablabas, que lo marcaste muy bien, ¿verdad? Hay una expansión donde yo mismo voy haciendo la inversión y yo hago todo el esfuerzo, o el sistema de franquiciado que muy bien explicaste, pero independientemente, ¿cuál
me gustaría saber de los participantes cuál han visto, ya sea por experiencia propia o en otras situaciones, que es el reto principal que los líderes, tanto formales o no formales, enfrentan a la hora de abrazar esa mentalidad o esa acción de expansión, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si hay alguno de los participantes que nos pueda dar su opinión o bien escribirlo en el chat. Sería interesante para compartirles un concepto que creo que les puede servir, pero antes me gustaría entender un poquito qué han visto ustedes en ese sentido. Por aquí estoy viendo en el chat que dice Elizabeth, adaptar la marca al lugar donde piensa expandirse. Claro, porque puede ser que una marca está muy bien comprada por ejemplo, en San José, ahora que das el ejemplo de San José, Tamarindo y Jacó, ¿verdad? Tengo un café en San José, todo el mundo lo conoce, en Curridabat, etcétera, y ya la gente sabe la calidad, el servicio que hay en el café, pero resulta que si lo llevo a Jacó, nadie tiene la menor idea de dónde salió eso, ¿verdad? Y yo creo que la marca se va a vender por sí sola y en Jacó nadie sabía que existía el café. Por ahí Gabriel dice la estrategia y la sistematización. ¿Ok? Que sí, también tiene sentido de que si debo tomar las mismas decisiones o son los mismos sistemas los que me van a funcionar en un lugar u otro, puede ser parte de los retos. Y vamos a ver, creo que esas son dos, ok, perfecto. Más bien, muchas gracias para los que participaron. Jonathan, no sé si puedo habilitar la cámara, me gustaría enseñarle algo a las personas que tengo por Adelante. acá. Ah, buenísimo. Dice que no puedo empezar a compartir el video porque el host, Espérame para darte permiso. ajá. Es compartir nada más la cámara, no es la pantalla, por aquello. Tal vez con hacerte cojos podrías, dale a ver si puedes. Ahí estoy, ahora sí, Ujú. buenísimo. Acá tengo, no sé si pueden ver una minifigura de Lego y en esa minifigura ven que tiene una carita con anteojos, se ve súper sonriente, súper cool, pero si yo le doy vuelta, pues está ahí con una carita un poco más sorprendido, ¿verdad? Diferente, ya se le quitaron los anteojos de soy el más cool del barrio, ¿verdad? El más carga del barrio. Y esto es algo que quería decirles. Ciertamente lo que están mencionando son parte de los retos y Jonathan es un experto en eso y va a poder todavía ayudarles más si fuera el caso. Como decía muy bien, el tema de la marca, el tema de la sistematización, el tema de las estrategias y demás. Pero desde el punto de vista del liderazgo, lo que me he dado cuenta es que no nos damos cuenta más bien que el principal reto es la mentalidad con la que abordamos el barco. ¿Con qué mentalidad yo como líder estoy abordando esos primeros pasos de expansión como los que nos estaba mencionando Jonathan? Inclusive, cuando ves a un líder, ya sea de una organización transnacional, donde es un empleado más, un asalariado más, o bien un emprendedor de un restaurante, de una cafetería, de una venta de servicios o una venta de productos, todos enfrentan el mismo reto y es cambiar el mindset de dejar de ser este líder que tiene que aparentemente verse super cool en todo. ¿Y a qué me refiero super cool en todo? Es esa mentalidad del super líder. Una analogía que me gusta dar es como la del fútbol. Si ustedes notan, la mayoría de los capitanes del fútbol no necesariamente son los más goleadores, los que venden más camisetas, los que la gente sigue más en redes sociales y demás, o los que obtienen más premios. A veces inclusive son defensas que si acaso anotan un gol en la temporada, ¿verdad? Pero la pregunta es por qué esos llevan la banda de capitán, si no son los que llevan más goles o se llevan los mayores méritos, entre comillas, en el deporte. Bueno, la razón es porque tienen la mentalidad que su entrenador necesita en el sistema de juego. Tienen la mentalidad que necesita que se expanda en el resto de sus compañeros. Saben que tienen la voz y la visión clara de qué es lo que se requiere en el campo de juego. Bueno, uno de los retos que yo he visto, independientemente si usted es un líder formal o informal, como Jonathan nos estaba explicando, es que tener la mentalidad o la carga de que yo soy el superior. Yo tengo que ser esta persona con los anteojos sonriente de dar todas las soluciones, como decía Jonathan, hacer las empanadas, ponerlas a la venta, atender al cliente, tomar las decisiones estratégicas, ver a ver cómo me expando, etc. Y el consejo es que inclusive cuando usted quiere darse la vuelta y ser ese líder que usted es, el problema es exactamente como esta minifigura.
Sus manos no están ahí para extenderlas a los demás. Sus pies van hacia otra dirección. Entonces, su nivel de influencia y de guía no es el mismo y se va diluyendo. Y además de que eso genera una carga emocional, mental, de energía súper importante. Entonces, así como un ejemplo de lo que nos está dando Jonathan, el franquiciado es una manera inteligente de invertir lo que usted tiene en sus manos, en su negocio, y expandirlo y ponerlo al servicio de la sociedad y de otras personas y crear también riqueza con eso. Antes de que eso ocurra en la parte física, debe ocurrir acá, en la mente de ese líder. Y entonces lo que necesitamos es que este líder se quite esa camiseta roja y se ponga la camiseta azul, donde entiende quién es él en esa visión y ya no necesita estarse poniendo diferentes sombreros o diferentes caras. Y no importa lo que pase, siempre puede estar de frente sabiendo quién es. Y eso en la práctica, básicamente lo que quiero sugerir es que hay que quitarse el peso de que yo lo tengo que saber todo, de que yo lo tengo que hacer todo. Y hacerme una pregunta muy sencilla y es, si hoy mi organización fuera de 1000 empleados, si hoy mi organización tuviera, como decía Jonathan, 70 franquiciados regados en el país o en la región, o etcétera, ¿cuál debería ser mi rol? ¿Cuál debería ser aquello que solamente yo puedo aportar? ¿Cuál es la esencia de quién soy y el por el cual nació esta visión que solo yo puedo sostener? Si yo fuera el capitán de ese gran equipo, ¿cuál es mi misión? Tal vez no es anotar los goles, tal vez no es levantar el trofeo, tal vez no es dar la conferencia de prensa, pero sí transmitir la visión en la cancha, etcétera, etcétera. No sería la primera vez en que muchos fundadores, muchos emprendedores, inclusive no terminan siendo los directores ejecutivos de sus empresas expandidas. Terminan siendo los directores tal vez creativos, los directores de la visión, operativos y demás. Para poner un caso muy interesante, tengo un amigo que empezó con unos socios, una cadena de restaurantes, ya van por su tercer restaurante, y él se dio cuenta que él no quería ser el CEO, él no quería ser el director, él quería ser el jefe de orquesta de las cocinas, es decir, el chef director, porque esa es su pasión y eso es lo que él es bueno. Y entonces dejó que otras personas tomaran esas riendas, inclusive trajeron un administrador, y eso empezó a crear esos niveles de expansión, como dice Jonathan, que después los puede llevar de una manera sistematizada, como bien explica con el tema del franquiciado. Pero vean que todo empieza con una mentalidad. Entonces, yo nada más quería recalcar ahí, Jonathan, cuando hablabas del tema del líder formal e informal, que sí, independientemente de mi realidad, la pregunta es, ¿qué aporto yo de manera única como líder? ¿Y cómo me quito esa presión de tener la camiseta roja del líder que tiene dos caras y que tiene que estar presentando caras por todo lado? Y voy enfocándome desde antes de hacer cualquier movimiento en trabajar en mi liderazgo y decir, yo no lo tengo que hacer todo y yo no lo sé todo. E ir reconociendo eso delante de la organización. Porque en el momento en que yo reconozco en eso, con mis pares, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo, entonces los liderazgos no formales empiezan a surgir. Empiezan a surgir esos que van a centrar la bola, empiezan a surgir esos que les gusta meter goles, empiezan a salir esos que quieren atajar el balón y que tal vez porque una persona estaba intentando hacerlo todo, no surgía. A veces el temor más grande es ese, Jonathan, creo yo, de que si yo dejo de hacer todo lo que hago hoy, nadie lo va a hacer igual o mejor que yo. Pero realmente es atreverse a decir, ¿qué pasa si yo, líder formal de este grupo, empiezo a hacerme para atrás en esos temas y ver quién surge de los informales que ya tienen influencia en sus compañeros, en sus áreas de trabajo, lo que sea, con clientes inclusive, que realmente van a poder ir tomando esas riendas. Entonces, creo que el mayor reto que hay hoy en todo este tema que vos estabas diciendo, Jonathan, es que en estos intentos de expansión, cambiar la mentalidad del líder antes de ir a cambiar los sistemas, porque la mentalidad, como dijiste muy bien, puede darme un sistema, pero no el sistema correcto, ¿verdad? Como un documento, como unos procesos documentados o un manual. Es un sistema al final, sí, pero no era el sistema correcto para la visión que el líder tenía. Entonces, quería dejarles eso ahí para reflexión. Excelente, Johan, muchas gracias. Yo creo que eso es una antesala muy rica para lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Vamos a ver, sin duda la historia nos ha enseñado que muchas veces el emprendedor es el responsable del fracaso, y la mayoría de veces está comprobado que es el responsable del fracaso de su negocio.
Principalmente porque un negocio, para que sea exitoso, requiere diferentes abordajes. Ya casi vamos a ver en esta presentación. A mí me gusta mucho porque es justamente eso lo que vamos a abordar. Y antes decíamos, para poder expandir un negocio, primero tiene que funcionar. O sea, primero la idea hay que convertirla en algo que funciona. Entonces, vamos a ver, como vimos al inicio con las franquicias, el lograr que la empresa sea exitosa, es decir, que la marca esté relativamente posicionada, que haya un know-how bien entendido, bien sistematizado y que esté generando dinero, pues depende de los líderes. Nosotros creemos que la condición más importante para que un negocio se pueda, primero que funcione y segundo que se pueda expandir, es el liderazgo. Es decir, es ese entendimiento del líder, de cuál es su rol en diferentes momentos. De hecho, quiero que veamos, a propósito de eso, un continuum que marca las etapas de madurez de un negocio. Básicamente, ¿qué es lo que sucede al inicio? Yo tengo una idea y la mando a la calle a ver qué tal. Hay un nuevo negocio. ¿Cuál rol asumo yo? Por lo general, de todo. Me pongo todos los sombreros. Soy el que hago las empanadas, soy el que contrato, soy el que negocia con los proveedores, la logística, todo lo hago yo. Entonces, el negocio, a eso le llamamos que estamos en la fase de sobrevivir. Sobrevivir porque estamos probando la idea. Si todos los factores se alinearon, probablemente esto funciona, y si no, no funcionaron, porque puede que el técnico, este emprendedor, era muy bueno haciendo las empanadas, pero no sabía nada más. Entonces, al no tener ese entendimiento de variables, el negocio no funcionó. Resulta que logramos pasar esa etapa y llegamos a al segundo nivel. De hecho, hasta abrimos una segunda unidad. Además de la Curridabat, abrimos una Entre Ríos. Fantástico, todo va bien. Pero todavía estamos en modo, puede ser sobrevivencia, y algunos pasamos ya a un stationary, como dicen los gringos, pero es más como permanencia. Es decir, esto funciona, me deja suficiente para vivir, pero está ahí varado, no pasa más nada. Y ahí es donde viene el principal cambio de mindset que hablaba Johan. Yo creo que este es el momento clave donde nos quedamos en ese modo sobrevivencia o hacemos algo diferente para seguir adelante. Y ese algo diferente es llegar a una etapa de escalabilidad del negocio. Y para eso necesito una mentalidad totalmente diferente. Ahí es donde la mayoría de emprendedores fallan, porque no tienen esa capacidad. Nunca han trabajado o desarrollado negocios escalables, probablemente han sido buenos empleados de sistemas que ya funcionan, pero esto es totalmente diferente. Entonces, ese cambio de mentalidad y algunas veces de entender que yo no soy el ideal para esto, es muchas veces la clave para que esta transición funcione. Entonces, para mí, el liderazgo y la capacidad de un emprendedor de entender eso es vital para que esto funcione. Algunas veces, ojo, que puede significar adquirir habilidades que yo no tenía y de repente yo sí soy la persona, pero no es tan fácil y no es tan automático. O sea, no por ser muy inteligente, no por haber estudiado en Harvard, yo tengo las capacidades para hacer esto. No es lo mismo. Entonces, esto nos lleva también a plantearnos la pregunta, ya ahora sí en el contexto de franquicias, ¿por qué es tan importante el liderazgo? Bueno, porque los líderes se tienen que convertir en los orquestadores de la expansión. Desde el inicio, como armó su negocio, todas esas etapas que fuimos explorando, pero ahora necesito atraer a interesados, a gente que va a ser mi socio en el negocio. Y eso no es tan fácil, también tiene ciertas habilidades. Y una vez que llegaron, necesito liderarlos para aumentar la consolidación de la red. Entonces ven que tiene diferentes habilidades. Vamos a expandir todo este tema del mindset en la siguiente sección de esta charla porque creo que es vital. Es definitivamente el pilar sobre el que descansa todo el éxito de un negocio. Eh, para que entendamos, una franquicia, como lo estamos viendo en la imagen de antes, es un modelo colaborativo. Es decir, hay un dueño o hay una corporación llevada por un cierto equipo donde se aceptan socios para crecer juntos. Es decir, hay una forma de trabajo colaborativa que tal vez no esté acostumbrada a hacerla. En lo que hemos hecho de franquicias, hemos trabajado con montones de personas, algunas son muy difíciles. Es decir, hemos tenido casos donde hay un negocio muy exitoso, un restaurante fantástico, el modelo es fantástico, la marca bien ejecutada, pero cuando te topas con el dueño del negocio, que no suelta las riendas, porque ese es el del mindset de todo es mío, yo soy el todólogo, yo tengo que liderar esto, pero te das cuenta que son personas tan complicadas que uno dice, pobrecitos los franquiciados que se metan por nada más ver dinero en la mesa, ¿verdad? Que se metan con este, porque va a ser una vida muy triste. Y yo creo que aquí es donde tenemos que entender que
para que esta red funcione, yo tengo que tener ciertas capacidades humanas, por lo menos quien lidera, para que la gente se sienta a gusto, se sienta segura, se sienta cómoda y se sienta que tiene un futuro con este negocio. Entonces, es tan importante que eso tiene que estar ahí en la mezcla. Y algo que creemos que es indispensable es la pasión de esos dueños y eventualmente los líderes. Tiene que haber una pasión por hacer crecer el negocio, pero no solo hacerlo crecer para ganar millones, sino por generar un impacto positivo. A mí me gusta un ejemplo que es muy extremo. Resulta que puse un negocio y empecé a experimentar en un laboratorio y descubrí la cura para el cáncer de algo, de vesícula, lo que sea. ¿No les parece que sería muy noble llevar ese gran descubrimiento a todo el mundo? No dejarlo solamente en mi mercadito pequeño y en mi zona de confort. Entonces creo que los negocios son eso, son los emprendedores lo que encontramos son soluciones a problemas humanos. Esas soluciones, si son muy buenas, llevémoslas a muchos más. Hay algunos que somos muy apasionados porque eso suceda, porque eso se ve así. Entonces creo que es muy importante en esa mezcla tener esa pasión. Ahora, todo esto que hemos hablado y la introducción al tema del mindset que nos daba Johan, yo creo que es muy importante y nos gusta mucho trabajar en nuestro negocio creando modelos muy sencillos. A partir de todo lo que leemos, aprendemos y experimentamos, siempre vamos creando modelos en cada uno de los temas. Entonces, cuando trabajamos con nuestros clientes, tenemos una guía para irlo desarrollando. Porque este tema de liderazgo, lo que yo siempre sentí por años es que hay muchas corrientes, hay muchas cosas, todo es interesante, me leo un libro, es muy poderoso, pero cuesta ejecutarlo y cuesta ver resultados. Entonces, la forma para tener resultados es seguir un camino. Entonces, creamos este modelo sencillo, le llamamos de liderazgo para la expansión, que surge con el mindset. Tiene que haber un mindset de crecimiento, de generar ese impacto positivo, de hacer cosas positivas. Sigue por una claridad estratégica. No es suficiente con desearle el bien a toda la humanidad y con desear la paz mundial. Necesitamos tener una claridad estratégica. Ahorita abordamos cada uno de esos temas. Después viene la creación de sistemas. Si no tengo sistemas, si no tengo una arquitectura de negocio, me va a costar mucho porque probablemente va a depender todo de mí. Ahora, necesito un equipo que ejecuta, pero que esté alineado con la idea del negocio. No solamente con la idea estratégica dura, sino también con lo que somos, con nuestra esencia, con nuestros valores y por lo que luchamos. Y finalmente, el líder tiene que tener la capacidad de desarrollar una red. Esa red lo que va a hacer es hacer crecer exponencialmente el impacto. Entonces es muy importante que tengamos ese círculo, porque el círculo se va repitiendo constantemente. Tengo, por supuesto, que estar revisando muy bien mi mindset, si es el correcto, si tengo las capacidades adecuadas para liderar, o si me tengo que hacer un lado, como bien decía Johan, no tengo la clave aquí no es ser el próximo Elon Musk, no se trata de eso. Muchas veces los líderes son los que están en la banca, sentados, pero hacen que pasen las cosas. Entonces es muy importante estar constantemente dándole vueltas a este círculo. La estrategia, por supuesto, se tiene que ir ajustando. Parte de la importancia de los líderes es tener la capacidad de poner una pausa en el día a día y decir, ¿qué está sucediendo allá afuera? Resulta que estamos haciendo esas empanadas con una harina llena de gluten y la gente no está consumiendo gluten por lo que sea, bien o mal, pero en el mercado están sucediendo cosas. ¿Cómo hago esas lecturas? ¿Cada cuánto las hago? ¿Cómo traduzco eso en lo que estamos haciendo en nuestro negocio? ¿Cómo voy perfeccionando mis sistemas? Porque eso está cambiando constantemente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos tan bien? ¿Cómo perfeccionamos nuestros sistemas? ¿Cómo estamos constantemente considerando a mi gente? Desde el reclutamiento y selección, a quiénes busco y cómo los alineo con una forma de pensar. ¿Qué tan real y constante es esto? Este es uno de los temas que a mí más me apasionan. Hicimos muchísima estrategia, innovación por años y procedimientos. Y cuando llegamos al tema de cultura, nos damos cuenta que todo era mucha hablada de paja y no pasaba nada en las organizaciones. Hay un gran problema y es que el tema es de largo plazo. Es decir, no es que diseño algunos elementos y el lunes ya todo el mundo está alineado. Es uno de los temas más complejos que existen en los negocios y creo uno de los más importantes en franquicias, porque todos los elementos de papel que hablamos antes, los manuales, los contratos, todos esos se hacen y listo. Pero ¿cómo alineas, cómo creas una organización donde la gente vive, respira la forma de ser, creen realmente en eso? No es tan fácil.
toma tiempo, toma claridad, toma estos elementos bien alineados y toma, me gusta mucho el ejemplo que en algún momento vi, el tema de cultura es como una llama que está encendida. La llama la puedo haber encendido, puedo haber hecho algo fantástico, hice talleres, todo fantástico, pero si no la estoy alimentando, la llama se apaga. Entonces, esto es uno de esos temas que tengo que estar. Las personas necesitamos, como decimos aquí, champú de cariño constante, constante. Entonces, necesitamos que se nos esté alimentando para que eso se mantenga encendido. Y por supuesto, todo eso se traduce después en el desarrollo de la red. Vamos a hacer un zoom en cada uno de estos de una forma muy breve, pero a mí me gusta que nos quedemos con esta idea de lo que tenemos aquí y de cómo esto nos puede funcionar. Por cierto, quiero dar la bienvenida a Federico Vargas, que es el fundador y director de la firma G360, aliados de nosotros también. Fede, bienvenido, fantástico. Y por ahí vi a Gabriel Graciuso, que es el presidente de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Es un uruguayo fantástico que nos ha ayudado muchísimo en Costa Rica y en toda la región latinoamericana al desarrollo de franquicias. Así que bienvenidos los dos. Gracias, John. Placer estar por acá. Buenísimo. Vayamos un momento a este tema que Johan abrió y que creo que es vital. Los líderes con condicionamiento de crecimiento, vamos a llamarle así, a mí me gusta traducir la palabra mindset como un condicionamiento, algo que tengo estructurado adentro mío, muchas veces a nivel subconsciente. Se creó a partir de una serie de modelos, experiencias, prácticas y repeticiones que tuve desde que era niño. Entonces hay cosas que están muy arraigadas, no son fáciles de cambiar, hay que hacerlas conscientemente. Estas personas tienen una forma de ver las organizaciones diferente. Ellos creen que las habilidades, talentos, comportamientos se pueden desarrollar constantemente, que es algo que se puede crecer. ¿Cómo se hace? Mediante claridad estratégica y esfuerzo enfocado. Entonces, es muy importante que exista esa mentalidad de que hoy estamos aquí, hoy somos un puesto pequeño, somos un kiosco de empanadas en Curridabat, pero ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para nosotros ese es el punto de partida para crear y desarrollar una empresa. Desde el día uno, es más, desde el día cero, desde que estoy apenas gestionando la idea. Son apasionadas por lo general, por los resultados positivos que genera, más que por el dinero. Ojos, el dinero es importante y tiene que estar en la mezcla, pero más que el dinero, ponerlo adelante, es por los resultados positivos que está haciendo su negocio. He encontrado que esa es una de las grandes diferencias. La gente está apasionada no solo por sus modelos, no es que mi modelo es el mejor, no es eso, es por los resultados, por lo que logran la gente en sus clientes. Creo que eso es una importancia muy, muy grande, hace la diferencia. Ahora, las diferentes etapas que vimos antes requieren líderes que crecen constantemente o que tienen la capacidad de darse cuenta que no puedo yo, hasta aquí llegué, a esta parte le hice muy bien, ahora necesitamos otro tipo de líderes, otras personas con otra mentalidad, gente más joven que domine muy bien lo digital y la tecnología. Tengo que entender muy bien eso, en qué momento estoy y cuál es la mezcla correcta para hacerlo. Lo importante aquí tiene que haber desarrollo y crecimiento permanente. Si la empresa va a crecer de 1 a 99 unidades, no sirve con la misma mentalidad que tengo hoy o con las mismas capacidades que tengo hoy. El reto es diferente. Pasamos entonces a la claridad estratégica. Necesitamos que los líderes definan muy bien hacia dónde vamos, pero no solo hacia dónde vamos, cuál es una frase que a mí me encanta, el higher purpose. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué estamos buscando cambiar? ¿Cómo estamos elevando a la humanidad con esto? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué vale la pena? Y por supuesto, ¿cómo lograrlo? Porque no nos podemos quedar allá arriba en la estratosfera soñando de nuevo con salvar a todas las ballenas, pero no aterrizamos. Entonces necesitamos que esa visión inspiradora defina también un plan estratégico. ¿Cómo se hace esto? Un modelo de negocio. ¿Cómo generamos dinero, pero cómo generamos valor? ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante qué elementos. ¿A quién servimos específicamente? ¿Cómo? ¿Con qué productos o servicios? Ahora que todo está claramente definido hacia dónde vamos, por supuesto faltan elementos como valores, qué somos como organización. Necesitamos crear una arquitectura de negocio, que es una frase técnica que utilizamos nosotros, que es básicamente el dueño, el gestor, el emprendedor, empezó haciéndolo todo. Está bien, se tenía que poner todos los sombreros, algunos bien, otros no tanto,
pero llega un punto donde si me quedo así, me quedo en ese stationary, en esa etapa de permanencia. De repente me sobra un poco de plata en la bolsa a final de mes para vivir y eso es lo que quiero. Pero si quiero generar un impacto verdadero, si quiero hacer crecer la red, hacer un negocio escalable, necesitamos construir una arquitectura de negocio. Básicamente es una estructura claramente definida, sistemas de ejecución que me digan cómo se hace lo que se hace, qué es lo importante en esta organización. Y por supuesto, ahora vamos a necesitar gente ejecutándola. Entonces necesitamos definir claramente qué personas necesitamos, de acuerdo a ese modelo de negocio. Hay que prepararlas, no solamente vienen a la organización, sino cómo las preparamos de una forma sistemática para ejecutar lo que tenemos armado. Y como el nombre del componente lo dice, ¿cómo alineamos la cultura a los resultados estratégicos y la esencia de la organización? ¿Cómo hacemos que eso funcione todos los días? Y cuando voy a crecer con franquicias, eso es especialmente importante. Este es uno de estos temas que, como no se ven, algunas veces no se valora tanto. Y cuando hacemos franquicias de papel, no tenemos la capacidad de llevar esa cultura a las diferentes unidades. Y entonces, en la diferencia, la percepción de la marca, de lo que está generando esa unidad específica, se siente. Finalmente, el líder tiene que llevar todo eso que hemos hablado, que es un nivel desde el inicio de la organización, desde una sola unidad, ahora sí a una red. Es decir, vamos a multiplicar el reto. Ya todo eso que hicimos lo empezamos a dominar. Acuérdense que es un ciclo continuo, nunca es perfecto. Siempre estamos dándole vueltas para mejorarlo. Pero ahora lo vamos a llevar a una red. Vamos a traer socios y el reto se hizo más grande. Entonces vamos a pasar al siguiente tema y vamos a explotar hacer un zoom a este tema de net building. Básicamente todo lo que hemos estado trabajando es afinando un prototipo. Tenemos una unidad, un negocio en su primera fase. Puede que tengamos otras unidades, pero estamos afinando una forma de trabajar. Un negocio que no solamente es cómo se ve, cuáles son sus colores, lo que llamamos el look and feel, cuál es la marca, cómo es, qué elementos vendo ahí, qué elementos jugamos, cómo es la experiencia del cliente, sino también todos esos elementos asociados a la cultura, a la gente, cómo trabajamos, cuál es nuestro estilo. Y ahora el reto es llevarlo de una unidad a varias. Vamos a crear esa corporación que no nos imaginemos, por supuesto, hoy se ve el edificio, pero es una cuestión muchas veces más mental que de edificio, pero es la forma que trabajamos. Esta corporación está en el centro y va teniendo unidades como hijos. Y entonces vamos haciendo crecer esto, vamos a hacer el desarrollo de la red. Por supuesto que hay dos cosas que son indispensables en esto. Lo primero es, para lograr hacer esto, para pasar de varias unidades a más, tengo que atraer socios, es decir, tengo que hacer una venta, tengo que tener un modelo y algo atractivo, tengo que tener un sistema muy claro de ventas y tengo que ser atractivo en todo sentido. O sea, mi marca, mi corporación tiene que ser atractiva para poder generar eso. Y lo que sigue es generar sistemas de apoyo y de control que sean sistemáticos. Es altamente importante que eso sea así, porque de lo contrario, todo se va a la deriva. Como el ejemplo que les di del franquiciado, que nada más vendía franquicias del franquiciador, pero que eventualmente, al no sentir ni apoyo ni control sistemático, los franquiciados se fueron. Entonces, eso lo hacemos en nuestro negocio con el desarrollo de sistemas de apoyo a franquiciados, de control a franquiciados y también con un sistema de comercialización de franquicias. Entonces, es por supuesto algo que tiene que liderar el dueño o los líderes formales. El mensaje que les quiero dejar es que aquí llegamos a un punto donde se multiplicó la responsabilidad. Todo lo que estamos haciendo a pequeña escala lo fuimos perfeccionando. Ahora tenemos que llevarlo a una red donde las necesidades probablemente sean diferentes, pero esta red sigue creciendo y el tamaño de la red, la capacidad de crecer va a depender de las habilidades de los líderes. Por eso creemos que el liderazgo es el componente, el driver más importante para la expansión de un negocio. Lo podemos controlar, por supuesto, y creo que eso nos da un poder interesante, pero me gusta mucho como lo plantea Johan, no tenemos que hacerlo todo. Tenemos que entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras limitaciones, pero sí tenemos que entender cuál es el camino y qué es lo que necesita la organización para lograr llegar a esta expansión. Entonces, probablemente voy a necesitar tener claridad de los sistemas, la forma de trabajo y traer la gente adecuada, desarrollar un equipo que sea el que
se eche al hombro probablemente esta expansión. Al final lo que necesitamos es aumentar varias cosas, la marca, la presencia de la marca, el valor, el impacto positivo que genera nuestro negocio y cómo lo estamos haciendo. Y por supuesto se aumenta la libertad si todo esto está bien sistematizado. Quiero dejarlos con un pensamiento. Vamos ahora, por supuesto, a entrar a una sección de conversación, porque hay dos temas que plantearon ahí Elizabeth y Gabriel. Sin duda, esos son los grandes retos. Yo creo que en todo el contexto, como estamos en la presentación al inicio, todavía seguía siendo limitado el abordarlos, pero sin duda aquí ya hemos visto temas de marca, de sistematización y de estrategia que son indispensables. Cómo se maneja esto a largo plazo es lo que hace que un sistema se mantenga en el tiempo. Este pensamiento de Linda Forsythe me encanta. Ella es una de estas californianas CEO, super CEO, que piensa mucho en que el liderazgo y todo esto lo tenemos que enfocar de una forma positiva para la humanidad. Dice, el propósito más importante y auténtico de un negocio debería ser elevar a la humanidad y crear valor para el beneficio de todos. Creo que al final de cuentas, palabras más o menos, eso es lo que deberíamos lograr todos con nuestros negocios. Por eso con franquicias podemos multiplicar eso que estamos haciendo bien. Así que muchas gracias por su atención. Los quiero invitar, eso sí, vamos a tener un par de charlas el próximo mes, el 11 de octubre. Esta es la charla que ya ahora sí nos dice, muy bien, logramos consolidar nuestro prototipo. Ahora, ¿cómo expandimos la empresa? Vamos a hablar de la creación de un sistema de expansión con franquicias. Y finalmente, el 22 de noviembre, también una de, ya está todo armado, ahora sí, vendamos franquicias. Y desde el punto de vista de los emprendedores, empecemos un negocio propio con franquicias. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, algún comentario adicional a lo que planteamos antes. Yo creo que hay algunas cosas escritas, vamos a ver si hay algo más. Dice Yamil, las personas que forman parte de la empresa franquiciataria, líder potencial, teóricamente no poseen know-how, quienes poseen el dominio sobre los aspectos clave de la franquicia. ¿No es contraproducente que estos líderes potenciales carecen del dominio de estos aspectos clave? ¿Tenés ahí algo más? Vamos a ver, los líderes de las empresas franquiciatarias es lo mismo. Reciben la capacitación, know-how, marca y sistemas de parte de los franquiciantes. No es un contrasentido esperar que el éxito de la expansión dependa de los líderes que inicialmente carecen del expertise suficiente manejo de la franquicia. Los primeros de chat lo resumen esto. En sistemas de gestión de calidad se afirma que no hay mal alumno si el maestro es bueno. Buenísimo, Yamil. Vamos a ver, aquí es donde podemos interpretar. Voy a irme aquí un momento. Aquí vamos a tener varios niveles de líderes, sin duda. Todo esto y lo que hemos enfocado hasta el momento lo hemos abordado más desde la corporación, desde nosotros le llamamos el franquiciador. Ahí escribiste franquiciante, que se utiliza en algunos países. Entonces, vamos a ver, todo eso se tiene que fortalecer y por supuesto que se tiene que pasar. Ahora, vos tocás el tema de los líderes aquí adentro. Estos socios tienen que ser líderes en un sentido, por supuesto que sí. Porque cada uno de estos va a tener su negocio propio. Es decir, este negocio es independiente de la corporación. Está amarrado por una serie de lineamientos, por una serie de elementos, sin duda, pero tiene que ser líderes en un sentido. Aquí es donde lo que buscamos son emprendedores. Me acuerdo de esa discusión muy interesante. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Cuál es el rol? Esa última charla te va a gustar mucho. ¿Cuál es el rol específico que se necesita aquí? Sí necesitamos emprendedores, pero no necesitamos el tipo de emprendedor que hace todo de cero o que lo cambia todo. Necesitamos personas que sí tengan capacidad de liderazgo para liderar a su equipo ahí interno, pero que tengan la capacidad y la humildad de adaptarse a los sistemas y a los lineamientos de la corporación. Eso es muy importante porque si no, al final lo que tenemos es una guerra de egos dándose duro. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que el liderazgo que tenemos que construir para lograr crear esta red en la corporación es muy diferente del que buscamos aquí, pero eso tiene que estar claramente definido. Sí necesitamos líderes que crean aquí cosas, que innoven dentro de un sistema. A mí, este ejemplo me gusta. Siempre, a mí me hablaban de las franquicias y cuando conversábamos con la gente decíamos, mira, es que las franquicias es como un matrimonio.
A mí esa analogía nunca me convenció y en algún momento encontré una mejor. Las franquicias no deben ser como un matrimonio, porque los que hemos estado casados sabemos que al final es una negociación y al final casi siempre salimos perdiendo los hombres. Pero el asunto más allá del vacilón es que creo que se parece más, la analogía correcta es que esto es como una familia. La familia define, vamos a ver, como papás tenemos la responsabilidad de definir lineamientos para nuestros hijos, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, dentro de esos lineamientos, ellos tienen libertad. No es que yo lo controlo todo, no debo, ni puedo ni debo controlarlo todo. Para que ellos se desarrollen, y aquí estoy pensando en este franquiciado, para que se desarrolle necesita libertad, pero necesita límites muy claros. Entonces yo a mis hijas les defino los límites muy claros, dentro de eso les doy confianza y otra serie de elementos para que se desarrollen ahí adentro. Conforme va madurando, por supuesto, los chicos y por supuesto en este caso los franquiciados, los límites pueden irse flexibilizando, pero siempre tengo que ejercer ese rol de papá definiendo límites y apoyando su crecimiento dentro de esos límites. Creo que es una analogía muy poderosa. ¿Alguna otra observación que tengamos aquí? Eso, gracias, Yamil. Aquí vamos a ver, Gabriel algo escribió. Los franquiciados deben ser líderes que están dispuestos a seguir normas. Correcto, así es. Un concepto clave, las franquicias no se venden, se otorgan derechos de uso de marca por X tiempo. Para que dure se necesitan perfiles adecuados y confianza. Correcto, por eso antes decíamos se venden entre comillas, porque al final esto no es una venta, sino que lo que estoy es buscando socios, vamos a crecer como socios. Acuérdense que cada uno de estos es un negocio independiente. Tenemos una relación especial, tenemos un contrato donde se otorga un uso de la marca bajo ciertos lineamientos, se otorga un know-how y se otorgan todos los elementos que habíamos planteado aquí, pero es totalmente cierto, al final lo que necesitamos es socios. Entonces, esa capacidad del líder de atraer socios es diferente a una capacidad, por ejemplo, de un buen vendedor. Un buen vendedor vende laptops a $1,000 rápido, 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 no importa lo que pase después. En cambio aquí, sí, necesitamos saber con quién nos estamos metiendo. Porque al final, si lo que hago es venderle franquicias rápido, $25,000, $25,000, y me lleno de elementos negativos, mi red está en peligro. Entonces es muy importante estar conscientes de que necesitamos gente de un cierto nivel. Muy bien, por aquí veo que Mónica escribió algo, muchas gracias, interesante el tema, que no necesariamente el que tuvo la idea inicial sea el que lidere la expansión por franquicias, correcto. Muchas gracias. Johan lo apuntaba muy bien, muchas veces son capacidades totalmente diferentes. Es súper clave que se asesoren bien en cómo expandirse con franquicias. Eso es otro modelo de negocio totalmente diferente, sin importar la idea original que quiere franquiciarse. Sí, creo que lo abordamos a lo largo de la presentación. El gran reto es que al inicio uno se enfoca mucho en lo que sabe. Sé hacer las empanadas, entonces me enfoco en eso. Pero hay un montón de otros elementos que hay que dominar bien para que el negocio sea exitoso. Tengo que ponerme el sombrero de gerente, coordinar los insumos, coordinar la logística, contratar a las personas ideales. Y eso no es fácil, requiere habilidades muy diferentes a la de hacer la empanada. Entender muy bien dónde está el negocio en un momento en el tiempo, cuáles son las tendencias, qué sí, qué no, a dónde voy, cómo manejo mi marca. Eso es un tema clave. Vemos siempre el tema de marca tiende a ser muy débil. Hace poco trabajamos con una empresa en México, fantástico, porque esos dedicaron 6 meses a crear su marca antes de abrir su primer restaurante. Entonces fue muy interesante porque hay una mentalidad de la marca es tan importante que la vamos a crear bien. Y una vez que esté afinada y lista, la vamos a conocer al público. Entonces lo que estoy es contándoles todas esas etapas requieren habilidades diferentes. Algunas personas ni siquiera saben qué es marca. Entonces Juan le puso empanadas Juan. De repente funciona bien, pero si yo lo que quiero es expandirme y lograr un alcance más mundial, de repente me voy a quedar corto con eso. La forma como se maneja. Y ahí todavía estoy en el nivel básico de una empresa en su nivel inicial. ¿Qué tal si voy a necesitar expandirme? Ahora sí, las habilidades que se requieren son totalmente diferentes. Quiero contarles, tenemos ese assessment para los que están interesados en arrancar con esto. Estamos haciendo el Business Expansion Assessment con un descuento. Queremos, celebrando la Expo Franquicia, que es la próxima semana en Costa Rica, facilitarles a las empresas que lleven a cabo este assessment. Y algo especial para los que nos escriban hoy, solo por $500 podemos
entrarle a esto, para que conozcan muy bien cómo está su empresa y qué tan lista está para expandirse. Por favor, me pueden escribir cualquier momento, cualquier duda que tengan. Ha sido un placer compartir conocimiento con ustedes. Si tienen alguna pregunta adicional, bienvenida. Y si no, levantamos la sesión. Bueno, les agradezco mucho. Johan, muchas gracias por tu participación y un placer a No, todos. gracias por la invitación y saludos a todos más bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.